En este video hablaremos de todos los detalles del segundo episodio de Hanyo no Yashahime, las tres princesas. Hablaremos de los personajes que volvemos a ver, las armas, las perlas arcoíris y la aparente pérdida de memoria de todos los personajes. Towa, Setsuna y Moroha parecen no saber o no recordar nada sobre sus padres. Sabemos que desde los 4 años han tenido que cuidarse ellas solas. También parece que Hisui tampoco sabe nada de Sango y Miroku, y que ha estado bajo el cuidado de Kohaku todo este tiempo. A esto hay que agregar que no sabemos el paradero de la mitad de los personajes. De Shippo no se nos ha mencionado nada de nada. Tampoco se nos ha mencionado nada de las gemelas, las hermanas mayores de Hisui. ¿Estarán vivas? ¿Estarán con Sango y Miroku? Tanto la anciana Kaede como el abuelo de Aome están con vida, aunque quizás no sea algo tan extraño, teniendo en cuenta que en la historia han pasado por lo menos 14 años. También es bueno saber que mamá Higurashi está bien e incluso Puyo sigue con vida. Tal vez que estos personajes estén con vida no sea tan sorprendente. Lo que sí sorprendió a muchos fue la aparición del demonio 100 pies. Como todos recordamos, en el primer episodio de Inuyasha vimos cómo la derrotaron por completo. De hecho, Inuyasha la derrotó con mucha facilidad. Pero la cuenta oficial de Hanyo no Yashahime aclaró que el 100 pies que todos vimos en este episodio es en realidad la nieta de la mujer 100 pies que vimos en Inuyasha. Parece que todos en esta nueva serie tienen borrada la memoria. Como ya mencionamos, Towa, Setsuna y Moroha no recuerdan nada de sus padres y mucho menos han de saber que son primas. Pero el olvido que más nos sorprendió fue el de Kohaku, que parece no identificar para nada a Moroha. Suponiendo que Kohaku nunca se haya enterado de que Inuyasha y Aome tuvieron una hija, sí los conoció. Y por su aspecto físico, su vestimenta y su comportamiento, creo que es fácil asociarla con Inuyasha, por lo que se refuerza la teoría de una pérdida de memoria quizás colectiva, teniendo en cuenta que Setsuna tampoco recuerda que Towa es su hermana, pero en este caso se nos aclaró que era culpa de la mariposa de los sueños. Podría ser que esta mariposa sea la causante de la aparente pérdida de memoria de todos los demás. En este episodio conocimos los ataques de algunos personajes, al menos los de Setsuna y Moroha. Comencemos con Moroha, quien hasta el momento parece ser la que tiene más armas y más poderes. Moroha porta una espada que se llama Kurikamaru y la representa un dragón. Con su espada vimos cómo utilizaba un ataque para lastimar a la mujer 100 pies. De parte de Inuyasha parece que Moroha heredó la habilidad de convertirse en un demonio, solo que ella lo hace cuando se aplica una pintura en los labios, se convierte en Benuyasha, aunque aún tendremos que esperar para ver esta transformación de Moroha. Mientras que del lado de Aome, Moroha heredó su poder espiritual, pues es capaz de lanzar flechas celestiales. Otro detalle de Moroha es que claramente está utilizando el traje de Inuyasha de las ratas de fuego, solo que modificado. Y en cuanto a Setsuna, ella utiliza un sable largo, que se llama Kanemitsu no Tomoe, y uno de sus ataques es un torbellino. En cuanto a la vestimenta de Setsuna, ella utiliza las ropas de una exterminadora de demonios. En este episodio se nos introducen las perlas arcoíris. Towa, Setsuna y Moroha poseen una cada una, solo que Towa y Setsuna la tienen en su ojo, mientras que Moroha la lleva en una concha. Aún no sabemos de dónde surgieron estas perlas, solo sabemos que al parecer tienen el mismo efecto de la perla de Shikon, y que también son igual de conocidas, pues el demonio 100 pies y la voz que salió del árbol sagrado parecían conocer perfectamente de la existencia de estas perlas. También es de tener en cuenta que existen 7 perlas arcoíris. Hasta ahora solo conocemos el paradero de 3 de ellas. Faltará descubrir dónde, quién o quiénes tienen las 4 restantes. Este segundo episodio se fue en un parpadeo, a diferencia del primero que nos llenó de emociones al ver a Inuyasha y a los demás como en los viejos tiempos. En este episodio tuvimos bastante acción y recibimos las primeras pistas de este gran rompecabezas del que aún tenemos muchas preguntas y ninguna respuesta. En este episodio también pudimos ver un poco más de las personalidades de nuestras protagonistas. Setsuna sin duda es un claro reflejo de Sesshomaru, y Moroha parece que heredó al 100% toda la actitud y la energía de Inuyasha.
La personalidad de Towa contrasta completamente con la de Setsuna, pero sí hizo algunos comentarios similares a los que podría hacerse Shomaru. ¿A quién creen que se parecerá Towa? Si te gustó este video dale like, comparte y suscríbete. Estaremos subiendo los resúmenes de cada uno de los episodios de Hanyo no Yashahime.